Buenas noches, ¿cómo están? Una nueva emisión de Hora Libre, el volumen número 5. El tiempo pasa vertiginosamente. Cuando nos damos cuenta, hemos transitado buena parte del camino. Ya 5 emisiones de forma consecutiva. Estamos muy agradecidos, por supuesto, a todo el equipo que ha venido poniendo el hombro, haciendo que cada emisión sucesiva sea un poquito mejor. Se han mejorado cuestiones que tienen que ver con la escenografía, los aspectos técnicos, en definitiva un enorme trabajo de la producción del Instituto Ideas de la Libertad, por supuesto Lautaro y Liz, que tienen a cargo también distintas funciones en el ámbito de la producción, el agradecimiento desde luego. Y esta noche, luego de una semana o de un par de semanas en la cual hubo muchas novedades, pasaron muchas cosas, nos despedimos en la emisión anterior, en las vísperas de las elecciones en Estados Unidos, presagiábamos de alguna manera el triunfo que terminó consolidándose y concretándose de Donald Trump, y dijimos que, bueno, Estados Unidos iba a tener un nuevo presidente electo cuando nos reencontrásemos, cosa que efectivamente es así, ya todos lo saben, por supuesto, lo acabamos de decir, es Donald Trump, y Argentina iba a tener el mismo presidente que es Milei, pero que básicamente en todo momento, en todo tiempo, nos da distintas grajeas de lo que es su modelo político, su formato de gobierno, su idea de transformación de la Argentina y en particular también de la economía. Vamos a hablar, por supuesto, esta noche de este tipo de cuestiones. Hablaremos de Trump, hablaremos de Milei, hablaremos de la economía argentina, fundamentalmente del dato de inflación de 2,7% en el mes de octubre, el más bajo en los últimos 3 años aproximadamente. Tenemos que ir al 2021 para encontrar un guarismo similar. Pero en este primer bloque, junto a Marcelo Barone. Hola Marcelo, ¿cómo Hola estás? Ricardo, un placer Gusto, como siempre como estar siempre, acá. compartir este momento de conversación, en libertad, por supuesto. Decíamos que en este primer bloque vamos a dedicarnos un poco a analizar en forma profunda y sin concesiones el episodio que tuvo lugar días atrás, una suerte de polémica que sostuvo el periodista Eduardo Feynman junto al director de Cultura y de Educación de la provincia de Buenos Aires, Silioni, en función de lo que es la ESI, lo que se conoce como ESI, Educación Sexual Integral, particularmente bibliografía que se utiliza en las escuelas bonaerenses. El periodista en su programa leyó distintos párrafos de Cometierra, una obra de una autora apellidada Reyes, y ciertamente ha merecido de parte de, en principio, de quienes estaban, por supuesto, en el piso del programa, pero al mismo tiempo también comentarios, desde luego, en redes sociales, columnas en distintos medios de comunicación, desde luego también opiniones de todo el arco político, de buena parte del arco político, acerca de la necesidad, la propiedad y en todo caso, llamémosle, la correspondencia hasta ético y moral de las condiciones, las cualidades y las calidades de la bibliografía utilizada. ¿Lo viste el tema, Marcelo? ¿Qué opinión te Sí, merece? lo vi. Bueno, la verdad que este, que bueno, el programa entrevista por la radio, Uh el -huh. programa de radio que tiene Feynman todas las mañanas Radio Mitre. en Radio Mitre, y después lo reprodujo en el programa que tiene él en Nación Más. Bueno, Feynman quería leer el texto de lo que vos Uh estás -huh. diciendo, de Cometierra, y realmente ese texto es una cosa cuando yo ya lo había escuchado antes. Silione no quería que leyera el texto, Uh -huh. le daba vergüenza leer el texto. Uh -huh. Sinceramente, eh, con tanta literatura, mirá que Uh -huh. hay literatura de todo tipo. Los chicos deberían ver literatura clásica, obviamente literatura moderna. Uh -huh. Hay tantas cosas para interpretar, para generar Lo creatividad. tengo acá el texto. ¿Querés que lo compartamos? Eso queda a Bien. tu criterio si lo querés En leer. realidad no quiero sacar yo de contexto absolutamente nada. Obviamente la obra es una obra más extensa, es una novela, en este caso de esta autora, su primera novela, entiendo que es.
Y el párrafo que leyó Eduardo Feynman y que es motivo justamente de los episodios que estamos analizando es el siguiente, es muy, muy corto. Dice, Ezequiel se quitó la camisa, con la mano libre se desabrochó el cinturón, la otra mano se cerró en mi nuca, no me podía ver, tiró de mí, sacó su pija por encima del boxer y me la acercó a la boca. Y preguntó. Bueno, la pregunta en realidad y preguntó tiene que ver fundamentalmente con lo que preguntó Feynman si esto era literatura. La pregunta viene para vos, que obviamente sos un especialista en este tema. Mira, Marcelo, literatura básicamente es todo, casi todo, porque en definitiva tiene que ver la literatura con aquello escrito con el fin de comunicar una idea de ficción o de no ficción y naturalmente en ciertos casos también con fines artísticos, ¿no es cierto? O en todo caso también vinculados a las distintas manifestaciones y expresiones del arte, ya sea una canción, ya sea una obra de carácter literario. Por lo tanto, ante la pregunta de si es literatura, como si Silioni dijo que sí. Claro, bueno, y en ese aspecto remarcó que era literatura. En ese aspecto, el director de Cultura de Educación y de Cultura y de Educación de la provincia tiene razón. Yo sé que Eduardo Feynman ha querido darle otro sentido, como si fuera jerárquico, a la condición de literatura. Y lo que yo puedo decir sí a favor de lo que planteó Feynman, con el cual coincido verdaderamente, más allá de la condición o no de literatura de la pieza Come Tierra, tiene que ver con el hecho de si es buena o mala literatura, que ya es una valoración subjetiva. Más para los chicos. Y si es apropiada, exactamente, dentro del contexto áulico, si tiene que ver fundamentalmente con esta idea de educación sexual integral, si aporta en todo caso desde el punto de vista de la formación sexual, en este caso de esas en edad temprana, ¿no es cierto?, donde está moldeándose la personalidad, donde se está construyendo de alguna manera el individuo, y básicamente tiene que ver con el hecho de que las cosas son apropiadas o inapropiadas de acuerdo al contexto, ¿no es cierto? O sea, de acuerdo a las circunstancias en las cuales esas cosas, o en este caso, esta literatura es propuesta. Digo esto porque, supongamos, que la lectura de esta pieza, sin que tuviera otro tipo de connotaciones, se da en el marco, supongamos, de un festival específico, llamémosle, o bien de escritura erótica, o bien incluso de cierta escritura con características de pornografía literaria, porque también lo hay, y ahí entraríamos a decir, en todo caso, si es buena o no es tan buena, si es mejor o es peor. Digo, yo como escritor prefiero siempre digamos, la idea del erotismo por sobre esta idea absolutamente frontal de la expresión. Porque las palabras tienen categorías, tienen jerarquías, claro que sí. ¿No es cierto? Digo, si yo digo habitación, puedo encontrar sinónimos de habitación y puedo hablar de la pieza o puedo hablar del cuarto, ¿no es cierto? Entre otros, por supuesto. Sí, sí. Ahora, cada una de estas palabras, si bien son sinónimos entre sí, no grafican exactamente los sentidos de manera igual, ¿no es cierto? Digo, por eso, el párrafo que acabamos de leer y la manera en la cual está expresado no parecería ser una literatura apropiada ni para el aula ni para la biblioteca escolar, menos aún ser parte de una defensa, en este caso, de como idea formativa, porque ese tipo de expresiones o manifestaciones poco le aportan a quien efectivamente está moldeando su personalidad o en todo caso está construyéndola con un sentido de futuro. Lamentablemente nos encontramos en este episodio, Marcelo, con hechos repetidos. Ya no es la primera vez que el gobierno de la provincia de Buenos Aires incurre en estos exabruptos, en estas exageraciones, en estas sobreactuaciones de lo que es la educación sexual a nivel de las escuelas secundarias.
lo ha hecho con otros episodios, han habido, no quiero traerlos a colación porque tampoco me interesa demasiado darle trascendencia, pero generalmente ha habido una sobreexposición y en algunos casos bizarra, grotesca, en el manejo de lo que es justamente la educación sexual. Pero quería sí detenerme en un aspecto particular, porque yo sé que a vos te interesan los aspectos siempre económicos de las cuestiones sociopolíticas o culturales, ¿verdad? Digo, la provincia de Buenos Aires en este tipo de materiales gastó 4.300 millones de pesos. ¿Qué opinión te merece No, eso? un montón de dinero. A ver, se Provincia de pueden Buenos Aires que invertir, aumenta los impuestos sí, todo el se tiempo. pueden invertir obviamente, si hubiera sido invertido en un buen material de bibliografía, bibliográfico, buenas novelas, sería excelente. Ahora, volviendo al reportaje de Sileoni, que, bueno, primero marca que era literatura. Después Feynman le hizo una consulta, pero esto es de lectura en las escuelas, y él dijo que no. Hay una, es decir, hacemos saber a la gente que hay una denuncia, Comodoro Piz, una docente, en la denuncia ella dejó establecido que, no sé si fue por una línea del ministerio, de inspección, o quién le había mandado una reglamentación, que había que hacer lectura coral de estos textos. Entonces yo no me quiero imaginar en un aula todos los chicos leyendo al mismo tiempo esto es lo que acabas de leer vos. Aparte, lectura coral. Yo me acuerdo de los dictados, de la lectura para aprender a leer, que es importantísimo. Recordemos que los chicos salen con falta de interpretación de texto. A veces mis clases yo de matemática financiera, a mí me gusta hacer siempre, o me gustaba hacer siempre preguntas conceptuales donde tenían que responder, que los quería sacar de la matemática, que respondan argumentando algunas cuestiones financieras. Y yo después en un momento dije, basta, no consulto más porque no entiendo la letra, no entiendo la expresión, no entiendo dónde apuntan. Entonces, terminaba siendo una contra para los chicos, porque no se saben expresar. O sea que yo creo, Marcelo, Estamos que... hablando de alumnos de ciencias No, no, por económicas supuesto, y sí, sí, que universitarios. para cursar matemática financiera, bueno, la materia se llama cálculo financiero en la UBA, están promediando la carrera y algunos están bastante avanzados. Entonces, a ver, con todas estas falencias que tenemos, gastar este dinero para comprar este material, es evidente que algo hay, siempre un curro tienen, no sé de dónde salió Y esta bueno, pero autora. la preferencia simbólica también Ahora, está tiene una editorial en la objetada, ¿verdad? provincia, es decir, ahora que estamos en los tiempos que se vienen, donde, bueno, dejemos todas estas cuestiones, las cuestiones que tiene que hacerlo el sector privado, lo haga el sector privado, una editorial, lo que fuere. ¿Cómo lo va a hacer una provincia? Porque, Bueno, yo creo, Marcelo, que ahí es donde hay que tener una definición bien clara, ¿no es cierto? O sea, no podemos andar con medias tintas. Digo, con toda franqueza, si yo gobernase la provincia de Buenos Aires y me preguntasen si utilizaría este material, no, definitivamente no. obviamente que no. Si destinaría una partida presupuestaria de 4.300 millones de pesos para comprar este tipo de material, para adquirirlos, para repartirlos en las escuelas, para asignarlos a las bibliotecas, en este caso de formación educativa, o eventualmente para ser leído de manera obligatoria y compulsiva en el ámbito escolar, definitivamente no, definitivamente no. Considero que esta pieza podrá, en todo caso, integrar el acervo literario, Sí, que en definitiva cada uno puede preferirlo o no, exacto. escogerlo o no, ¿no es cierto? En otro ámbito, en otro lugar y bajo otras circunstancias, pero no para la Sí, lectura órbita, obligatoria por parte de no, los pero no alumnos. para la órbita educativa y No. menos aún disfrazado de educación sexual integral. Bueno, dicho esto, no quedan dudas acerca de la posición o en todo caso de la valoración que esto nos merece. Cerramos este bloque, este primer bloque de Hora Libre. En el segundo hablamos de la economía, particularmente de la Argentina, fundamentalmente de lo que puede ser en todo caso, Marcelo, lo dejo como pregunta, el fin de la inflación. Lo vemos en el Lo bloque vemos. siguiente.
Bueno, muy bien. En el bloque número 2 les prometimos, cuando terminábamos el primero, que vamos a hablar de economía, particularmente de una noticia que se dio en los últimos días, el índice de inflación que se acumuló en el mes de octubre de este año 2024 ascendió a 2,7%. Ha sido este guarismo, por supuesto, difundido y en todo caso con bastante enjundia de parte del gobierno como un logro importante de consolidar, por un lado, la pendiente positiva hacia abajo, en todo caso, de la inflación, con reducción mes a mes y con la perspectiva, indudablemente, de poder reducirla aún más, teniendo en cuenta también el presupuesto del año 2025, que contempla una inflación de menos de 20 puntos porcentuales para todo el año. Pero este número, este guarismo, este porcentaje de 2,7% para la inflación del orden minorista, ¿qué presagia para los argentinos para lo inmediato, para los próximos 30 o 40 días, según tu perspectiva, Marcelo? Mira, vos tenés que pensar que en este 2,7% tenés la canasta básica que está por debajo de ese porcentaje. Es decir, todavía viene una inercia con algunos servicios que no se han incrementado. Es decir, con la inercia de esos servicios que no se han incrementado o que se están acomodando y habiendo ese reacomodamiento de precios, sinceramente el 2,7 es muy bajo. Es muy bajo con respecto a la macroeconomía, al país como estaba el año pasado. Sinceramente, porque hoy tenés libres, hoy no tenés tarifas pisadas, hoy no tenés la regulación que había, por ejemplo, en prepaga hace 10 meses atrás. Ahora esto es bien, está actuando el mercado y bueno, y ahora es una inflación verdadera, es decir, podemos analizarlo, el arrastre, va a ser difícil bajarlo de este punto, es decir, va a haber un equilibrio, o mejor dicho, se va a mantener esta inflación por unos cuantos meses, pero que obviamente nos da una previsibilidad que hasta hace un par de años no teníamos. Alimentos 1,2. Por eso. Así se dio, ¿verdad? No recordaba bien el número, el 1,2. porcentaje, pero eso te da a entender, hay ciertos productos que ya no están aumentando de hace ya más de 2 o 3 meses. Así que, a ver, este 2,7 implica algunos servicios que se van a tener que ir acomodando, algunos servicios públicos, entonces todavía vamos a tener ese punto. Ya Milei anunció el tema cómo va a jugar el dólar, porque ya está confiado o hay una confianza de que, bueno, ya la inflación está domada. ¿Sí? Ya uno de los principales problemas y principales objetivos que tenía Milei al asumir era esto, dominar la inflación. Está dominada. Bueno, por un tiempo se va a tener una inflación de esto y se va a poder seguir bajando. Fundamentalmente, porque vos fíjate, cuando eran los puntos anteriores, toda la inflación de la última parte del gobierno de Alberto Fernández, donde Sergio Massa, abogado, y no abogado de profesión, de muchos años de profesión, no quiero recordar cómo él no, un abogado reciente, sí, por supuesto. Sí. Exacto. Que obviamente la economía no la manejaba él, estaba en manos de Rubinstein, eso no quedaba duda. Vos fíjate que siempre el índice de los alimentos o los porcentajes de alimentos estaban por arriba de los índices de inflación promedio, porque la inflación es un promedio donde se promedian muchos elementos. Entonces vos imagínate, si vos tenías, por ejemplo, ahora la inflación de alimentos es un poquito más de 1%, es muy bajo, es donde obviamente va la mayor parte del sueldo de la clase trabajadora. Entonces, para la clase trabajadora este 2,7 todavía es aún menor. Cosa que en el gobierno anterior, los porcentajes de inflación que se publicaban, teniendo los índices alimenticios o los porcentajes de inflación de los alimentos superior al promedio, eso significaba un gran deterioro para los salarios, que a través de la inflación, porque la inflación generaba una ilusión monetaria, es decir, tenía más dinero, pero cuando vos después, y había una gran espiral inflacionaria con un gran peligro de caer en una hiperinflación.
claro, generaba una ilusión de dinero, pero la gente se daba cuenta. No por nada, Massa con todo el plan, y más que plan platita, hizo un plan plataza. Sí, mirá que han distribuido después de las PASO del año pasado y han hecho un populismo, sinceramente, vergonzoso. Y a pesar de eso, la gente se dio cuenta. El tema es que ahora lo que ¿Sí? encontramos, hablemos en términos macroeconómicos, un peso apreciado, un superpeso, Exacto. de alguna manera, ¿no? Sí, Por otro lado, vemos desde luego como contrapartida inevitable al superpeso una tendencia a la baja o a una estabilidad por debajo de 1.200 pesos, casi menos de sí. 1.150 pesos al cambio del dólar billete en sus diferentes variantes, ¿no? El dólar blue, el dólar MEP, el dólar bolsa, el contado con liqui, todos ellos en el orden de menor, por supuesto, a los 1.200 pesos, tocando pisos más bajos incluso. La apreciación de los títulos públicos, o sea, el incremento. El riesgo país está Un riesgo país que puede bastante perforar por los debajo, 800 puntos sí, básicos. sí, sí, muy por debajo. Eso puede llegar a permitir en algún momento poder acceder a través de otros organismos a créditos internacionales. Todo esto se está apuntando para, bueno, tener una buena reserva de dólares o tener ya el próximo paso que sería el levantamiento del cepo. Milei habló del levantamiento del cepo en estos días y lo planteó como máximo para el otoño del 2025. Sí, 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 es una posibilidad. Hay que ver cómo vienen todos estos reuniones con Estados Unidos. ¿Lo ves factible vos esto, Sí, que esa convergencia puede darse? sí, 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 se puede llegar a dar, se puede llegar a dar. Es decir, Milei tiene algunos elementos, obviamente, está reservándose, porque con Trump en el gobierno de Estados Unidos pueden llegar a venir algunos arreglos importantes. Vamos a tener la visita de la Premier italiana en Argentina, es decir, se vienen unos acuerdos con la parte occidental, con el mundo occidental desarrollado económicamente, no como estábamos aliados en el gobierno de Alberto Fernández y los anteriores del kirchnerismo, con una izquierda, no una izquierda, yo ya estoy diciendo con gobiernos totalitarios, yo no sé si llamarlos de izquierda, donde se hacía referencia a dónde apuntaba el mundo exterior para el kirchnerismo. Ahora, bueno, estamos con el mundo desarrollado. Y estando con el mundo desarrollado, bueno, tenemos muchas chances de hacer acuerdos bilaterales, que eso nos va a favorecer en la parte del desarrollo económico. Digo, más allá de la geopolítica o del mundo de Trump que irrumpe y el de Milei que continúa, por poner dos figuras en el medio, si querés también a Meloni, y hacemos en todo caso un triángulo entre América del Norte, Europa y América Latina. ¿Vos veías factible, Marcelo, hace 10 meses atrás, con la inercia inflacionaria que traíamos, con esa bola que se había creado de deuda, tanto en pesos como en dólares, disfrazada dentro del Banco Central, hoy trasladada a la órbita del Estado, o sea, a la órbita del Tesoro? Digo, ¿vos veías factible que 10 meses después estuviésemos en este escenario de un dólar quieto o en baja y al mismo tiempo un índice de inflación en baja, acomodándose a guarismos que a lo mejor nos ponen dentro de esquemas más normales, y por otro lado una tasa de interés para la Argentina vinculada al riesgo país con indicios de perforación cierta de los 800 puntos básicos? A ver, ¿Era posible no te pensarlo? olvides que había algunas proyecciones que el dólar iba a estar, no en esta época, muchos antes habían presagiado que iba a estar alrededor de los 5.000 pesos un dólar. Te lo llevo a términos futboleros. Cuando un equipo está puntero y pierde un partido, entonces los periodistas empiezan a instigar al puntero, que perdió unos puntos de ventaja con el perseguidor. ¿Qué dice el técnico? Que generalmente siempre tiene una frase hecha. Si a mí al inicio del campeonato me hubieran dado a esta altura o después de tantas fechas que yo esté puntero, y yo firmaría. Obviamente, alguien me hubiera dicho antes del gobierno, mira, vos aceptás un 2,7% de tus valores de dólar
Para octubre. Para el mes de octubre, 2,7% de inflación. Los valores de dólar que vos mencionaste en esta época del año. Yo siempre digo, ¿dónde firmo? Y te pongo más de una firma si querés, y te voy a buscar firma que te voy a llenar de firmas donde vos quieras. Es decir, a ver, era muy difícil de presagiar. Obviamente, volvemos al punto que ya remarcamos en programas anteriores, todavía en la microeconomía no se ve reflejado. Pero bueno, hay que esperar que termine de liberar algunos desarrollos económicos. Algunos sectores tienen alguna ponderancia, pero otros no. Bueno, en el campo hay quejas, que el valor del dólar obviamente no les conviene. Todavía tenemos elementos para seguir, hay que seguir mejorando. Te hago la última de este bloque. Sí. ¿Vos crees que el futuro de Milei está íntimamente ligado al porcentaje de inflación mensual? O sea, el número que nosotros recibimos de inflación mensual está vinculado verdaderamente al éxito o al fracaso de Milei en términos de expectativas de parte de la sociedad. Es uno de los elementos, obviamente. Después, la gente va a reconocer, es decir, ahora después, cuando toquemos por ahí el tema de Estados Unidos, veremos el fracaso de las encuestas. Tenemos que empezar a distinguir que las encuestas las tendríamos que dividir en dos, ¿no? Las encuestas que están destinadas para el voto y las encuestas de humor social. En el voto es muy difícil ya presagiar una victoria o por qué términos iba a ser la victoria, estaba muy peleado en términos de encuestas las elecciones en Estados Unidos, y después mirar la diferencia que hubo a favor de Trump, que esa no la vio nadie. Bueno, lo hablamos en el bloque que viene, ¿te parece? Sí, dale. Nos vemos enseguidita, volvemos en el bloque número 3, hablamos del mundo de Trump y el mundo de Milei. Bueno, volvemos, bloque número 3 de Hora Libre. Les propongo que en esta etapa, en este momento del programa, conversemos con Marcelo un poco de el mundo de Trump que asoma, que ya viene, en todo caso está en ciernes, en una segunda vuelta, digamos, un segundo tiempo para el expresidente y ahora futuro presidente de los Estados Unidos, el mundo de Milei, que en definitiva se viene construyendo desde el 10 de diciembre de 2023, que en estos días también ha tenido a nivel del país una novedad, esperada por cierto, pero no menos involucrada con la realidad nacional y al mismo tiempo de un impacto político contundente, que fue, por supuesto, la confirmación de la condena a Cristina Kirchner en la causa de vialidad. ¿Cómo ves eso, Marcelo? A ver, el tema de la causa de vialidad, yo lo primero que quiero hacer una mención es cuándo comenzó todo este tema. No debemos primero sacar de foco que se inició esta causa con una denuncia que hizo Lilita Carrió y sus compañeras ahí de bloque de la coalición cívica, gracias Liz, en el 2008. 2008-2024 son 16 años. 16 años que llegamos a un segundo fallo. Ya había surgido un informe unos 4 años antes, así que estaríamos hablando de 20. Me quedo con los 16. Después de 16 años y que todavía no quedó firme.
¿Es justicia? Bueno, 16 años es una generación. eh, Es decir, con esto estamos dando que la justicia tiene que cambiar. Inclusive, independientemente que le hayan dado o todo el tema del desvío de fondos, si es poco o es mucho los 6 años, no lo pudieron imputar en asociación ilícita. Bueno, hay montones de cosas para desgranar, pero yo me quiero quedar con el punto del tiempo. Una justicia y que vuelvo a insistir, todavía no quedó firme. La inhabilitación para ocupar cargos no quedó firme. o Así sea, que eso es un recurso extraordinario. Lo que viene ahora es un recurso extraordinario. Indudablemente, casación en este caso confirma la sentencia, tiene en definitiva sentencia confirmada en segunda instancia. eh, Seguramente el tribunal va a desestimar la posibilidad de digamos, de la apelación a la Corte Suprema de Justicia. No obstante, la parte de Cristina en este caso podrá recurrir justamente de manera extraordinaria, aún con la negativa del tribunal, a la Corte Suprema, y la Corte Suprema podrá tomar o no ese recurso, ¿verdad? Ahora, independientemente de esa cuestión legal, o esos aspectos que tienen que ver con la técnica específicamente jurídica. Digo, la Argentina vuelve de alguna manera a, a justificar el hecho de esta justicia tardía que vos planteás, ¿no es cierto? Si estos 16 años que han tenido que pasar con sus diferentes instancias, hoy con una Cristina mayor de 70 años, habiendo pasado incluso buena parte de este periodo en el ejercicio de diferentes magistraturas, ¿no es cierto?, a nivel de la política, habiendo vuelto a ser vicepresidenta de la Nación, o en todo caso integrar la fórmula presidencial en el periodo 19-23, con lo cual, bueno, nos pone ante esta idea un poco fuerte de la necesidad de un viento que sople fuerte y que de alguna manera nos quite, nos saque de esta época oprobiosa, que mancha de manera absolutamente drástica la democracia argentina. Porque si los representantes de la democracia, en este caso una persona que ha tenido las mayores representaciones políticas a las cuales puede accederse, ¿verdad? Presidenta de la Nación, vicepresidenta, senadora, ¿no es cierto? Entre otras cosas, terminar condenada, más allá que después termine o no o cumpliendo, no se haga cumplimiento efectivo, cumpliendo efectivamente la como le pasó a condena, Menem, por tal ejemplo. cual, digo, termine cumpliendo o no esa hipótesis de, digamos, la imposibilidad del acceso a cargos públicos. Digo, la realidad tiene que ver más que nada con el hecho de llenar a todos de vergüenza de que en nuestra patria pasen este tipo de cosas. Pero bueno, dentro de este esquema que planteábamos recién, ¿no es cierto?, este nuevo orden que hay en la Argentina, no podíamos dejar, en la Argentina y en el mundo, no podíamos dejar de señalar un episodio tan desdoroso como este, que se contrapone, si se quiere, también con otras iniciativas que hoy lleva adelante el gobierno, que hemos conocido también en las últimas horas, como por ejemplo la designación de Alec Oxenford, en este caso como embajador argentino en los Estados Unidos, la primera vez que se designa un empresario, ¿no es cierto? Sí. Una orientación distinta. Digo, por la Embajada de Estados Unidos ha pasado desde Martín Lustó, Diego Guelar, Eduardo Amadeo, Argüello. Argüello, Granillo Campo, entre otros, ¿no es Sí. cierto? Digo esto. Fueron funciones políticas. A Bien, ver, las cancillerías, hay un cambio de paradigma, las ¿verdad? embajadas, a ver, el mundo occidental, la embajada lo ve como una oficina comercial del país. Si la embajada está para vender los productos que tiene el país. Esto es una concepción económica, obviamente que se estudian en muchas teorías económicas, pero que viene de muchos años. Nosotros recién ahora vamos a implementar, es decir, nunca se vio con la posibilidad
de que sea una oficina comercial. Menem en algún momento también lo pensó, y cuando empezó a designar, Cavallo había sido ministro, había sido canciller en la primera etapa del gobierno de Menem. Es decir, él ya tenía una visión de que había que utilizar más allá después de lo que haya sido la presidencia de Menem, que hay que utilizar las embajadas como oficinas comerciales del país que representa. Bueno, hay un cambio de orientación, Y ¿no en es eso cierto? es Desde luego. donde obviamente, mirá, por eso en el primer nombramiento estuvo Mondino, un economista, es decir, se planteaba ese punto, ¿no es cierto? Cómo poder desarrollar convenios económicos. Y Para eso es lo que aquellos que va. no saben, digamos, Alex Sí. Oxenford es el creador de distintos emprendimientos, muchos de ellos de carácter digital, vinculados, por supuesto, al comercio, a la economía, algunos de ellos conocidos o muy conocidos que después fueron absorbidos, creo que por Mercado Libre, por ejemplo, de remate.com, Ujú. ¿no es cierto? Digo, nos encontramos con esta nueva generación de emprendedores que han trabajado siempre en el sector privado y que de alguna manera se acercan al servicio público, ya no de la forma tradicional de la política, digamos, como contracara o contrapuestos a los políticos profesionales, ¿no? Digo que muchos de ellos, sin hacer un juicio de valor específico de cada uno, hemos mencionado con su paso en la Embajada Argentina Sí. en los Estados Unidos. Bueno, enhorabuena, que ojalá se dé un cambio de orientación en ese sentido, que parecería coincidir también con la llegada en Estados Unidos de, por ejemplo, Elon Musk en una función que muchos dicen Copiando a acá, que Sturzenegger dicen que, bueno, en que tiene, es un Argentina. remedio de Sturzenegger en la Argentina. Me imagino que no debe existir la burocracia que hay en Argentina con respecto a la cantidad de puestos que hay. Rescato una cosa que dijo Milei esta semana, es que comparto muchísimo, cuando le preguntaba qué satisfacción tenía, y bueno, y él tiene la satisfacción de achicar el Estado. Sinceramente, gastos superfluos, es decir, el Estado, uno que ocupa un cargo público, entonces que le importa tres pepinos todo, dice, total, ¿el Estado qué es? No es un ente, es una entelequia. Como decía Videla, que eran los desaparecidos, algo que no está. Pareciera que los que ocuparon los cargos en el Estado, que han hecho desastres, y a mí, ¿qué es el Estado? Claro, eso puede ver un inmediato, un jefe superior, un ministro, un presidente, o lo que fuere, pero sinceramente han trabajado con un mal gasto de los recursos que son de todos, es decir, que es del Estado significa que es de todos. ¿Lo ves convencido al presidente en esa línea, digamos, de reducción drástica del Mira, yo Estado? yo lo que veo es que, obviamente a través de la facultad tengo muchos conocidos y conocidos de conocidos, en donde obviamente se desarrolla mucha de esta gente en el sector público. El sector público. Todos están preocupados. Mirá, si vos querés, yo trabajo en la universidad pública. Yo la verdad que lo que menos estoy es preocupado porque sé la función que hago y sé que no tengo ningún problema y que voy a seguir trabajando como profesor en la Universidad de Buenos Aires. Pero cuando veo que hay mucha gente preocupada, no, obviamente no voy a dar nombres ni nada, es porque alguna cosa tienen, algún elemento, algo sucio esconden. A ver, esto implica de que va a seguir el ajuste. Algunos de los conocidos, que son más conocidos, y algunos amigos que están en algunas partes del sector público, comentaron cómo van avanzando. Y sí, va convencido. Es decir, Sturzenegger está en el cargo para seguir ajustando. Y hay que seguir ajustando. Bueno, en programas anteriores que hemos estado hablando de la ineficiencia de la ex AFIP, ya está más consolidado como ARCA, ya cuando se abre la web ya podemos ver muchas cosas. Nuevamente se prorrogó el anticipo, es decir, vencía esta semana, se prorrogó para fin de noviembre, algo que tenía que haber arrancado, estamos hablando por las prórrogas, como mucho en septiembre. Tenía que haber arrancado el primer anticipo en agosto. Mirá cuánto tiempo se perdió en las arcas públicas de recibir ese dinero.
en este caso, mucho por la ineficiencia de la AFIP, de la ex AFIP, en generar los aplicativos correspondientes. Ahora están nombrando o está circulando la versión de que van a anticipar los vencimientos de ganancias para el año que viene. No sé cómo lo van a hacer. Bueno, empieza todo... Es decir, vamos a tener una serie de inconvenientes, es decir, el ajuste hacia el Estado, volvemos a decir, hacia la gente, porque el Estado es gente muy valiosa, a la gente, a los ñoquis, a esas cosas que yo hasta a veces, algunos me tildó de que es muy fuerte y que generan, es como un cáncer que tenemos en el país. Marcelo, empieza todo a girar alrededor ese cáncer se va a empezar a extirpar. Bueno, empieza todo a girar alrededor de lo que es fundamentalmente una nueva valoración de la eficiencia del Estado, la mejora fundamentalmente de las líneas de funcionamiento, en este caso vinculadas en los servicios y en las acciones hacia la comunidad, y eventualmente parecería que no es patrimonio solamente de la Argentina, sino que también otros países del mundo, en este caso muchísimo más avanzados y desarrollados que nosotros, como pueden ser Estados Unidos, también está poniendo o estaría poniendo su foco en eso. Digo, siempre hay para mejorar. Siempre, vos imaginate que en aerolíneas, vos viste que ya las conversaciones son distintas y están reconociendo que tienen demasiados privilegios. Bueno, es decir, la batalla cultural se está librando de que, bueno, basta de vivir como sanguijuelas de la teta del Estado. Bueno, empecemos lo que trabajamos en el Estado. Yo aporto en la universidad pública, mi principal función es trabajar como contador público independiente, así que, pero mi parte del Estado lo voy a cumplir con eficiencia, como lo tengo que hacer en mi estudio, porque si no... Por eso estamos viendo, Marcelo, este perfume de ERA, sí, que de alguna manera también el triunfo de Trump de alguna forma lo confirma. Esta idea que vos dejabas traslucir en el bloque anterior o en el anterior, en la cual planteabas, si se quiere, la imprecisión de las valoraciones, las mediciones o las encuestas que no pueden o que no pudieron presagiar de manera adecuada lo que fue el contundente, masivo y diseminado triunfo de Trump en la geografía norteamericana, porque sacando honrosas excepciones que han tenido que ver con estados que eran tradicionalmente demócratas y que fundamentalmente están ligados, si se quiere, a cierta progresía americana, la realidad es que si le damos el color rojo a Trump y el azul a los demócratas, el mapa norteamericano todo teñido de rojo. Se tiñó de rojo. Todo teñido de rojo. Ya no solamente en el centro productivo, sino también hacia las costas. ¿No? Hacia las costas, que las costas claro, era donde más predominaba el azul. Bueno, volvemos. Tiene ese nuevo orden, ¿no? Tiene ese nuevo orden y bueno, y para cerrar el tema de las encuestas, la gente cuando le preguntan a quién va a votar y ya no responden con sinceridad. En cambio, cuando le preguntan cómo está o cuál es el humor social, ahí sí, ahí ya sale visceral la respuesta. Entonces esas encuestas son más exactas, es decir, se refleja mucho más la realidad, cosa que las encuestas para las intenciones de voto son muy difíciles de pronosticar. En futuras emisiones vamos a continuar, por supuesto, analizando el mundo de Milei, el mundo de Trump, esta nueva era que asoma, por supuesto, y si se quiere también la perspectiva que tendremos nosotros como país en este nuevo concierto de naciones del mundo. Les propongo para el bloque que viene contarles solamente un avance de un proyecto que tenemos en el Instituto Ideas de la Libertad y que empezaremos a trabajar junto con Marcelo Barone y otros colaboradores. Ya volvemos. Gracias, Liz. Tremendo, ¿eh? ¿Cómo va?
Bueno, muy bien. Bloque número 4, les decíamos que íbamos a comentarles, y lo vamos a hacer por supuesto, una iniciativa que comenzaremos a trabajar, o ya hemos comenzado, pero le daremos mayor impulso a partir de ahora, desde el Instituto Ideas de la Libertad, que es justamente quien produce también esta propuesta de hora libre, pero vamos a recuperar una idea, un trabajo del año 2023, en el cual empezamos a pensar las ciudades, en particular a pensar 3 de febrero. Hablábamos en aquellos momentos de la ciudad que imaginábamos, lo hacíamos con un conjunto de técnicos, profesionales, idóneos, mayormente, por no decir la totalidad, de emergentes de nuestra propia comunidad, especialistas de distintos campos, de la economía, de la educación, del espacio público, de la seguridad, de la cultura, del deporte, del urbanismo, en definitiva, gracias Liz, del conjunto de acciones que son necesarias a nivel del gobierno, ¿verdad? Bueno, en aquel momento, bajo esa idea, bajo esa denominación de la ciudad que imaginábamos, construimos un proyecto y lo propusimos, por supuesto, a la comunidad en la medida de nuestras posibilidades, en términos de difusión, en términos de divulgación. En esta etapa, junto con Marcelo Barone y con Diego Elkovich, al cual vamos a invitar en alguna emisión próxima para ir de alguna forma adelantando, Marcelo, esto, comenzaremos a pensar, y por supuesto también con afán divulgatorio, a través de una publicación, si se quiere, las ciudades inteligentes y los liderazgos ciudadanos. ¿Crees que vamos por el buen camino en ese sentido? Sí, 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 es un buen camino. Bueno, como vos lo manifestaste recién, el año pasado, bueno, lideraste un lindo equipo de trabajo donde se han hecho aportes urbanísticos, bueno, de la parte de educación, de la parte de salud, seguridad. Bueno, tratás de ir avanzando, bueno, sobre este concepto de ciudades inteligentes, que se viene desarrollando ya de hace algunos años, y que bueno, y que hay muchas, hay algunos trabajos que se han hecho al respecto, y bueno, y trataremos de ir profundizando o avanzando sobre ese tema. O sea, es que las ciudades, en términos de lo que pensamos, ¿no es cierto? Digo, las ciudades, cuando hablamos de ciudades, hablamos de territorios locales, ¿no es cierto? Hablamos de ciudad, hablamos de 3 de febrero como municipio en su conjunto, independientemente de sus 15 localidades, ¿verdad? Tomándolo como un todo, como una construcción geográfica uniforme. Y pensamos, sin que esto sea una veleidad o una fantasía, la transformación del territorio y por ende de su comunidad en un esquema de poder vivir en una ciudad mucho más armónica, que tiene que ver con una ciudad que aprovecha mejor sus recursos, tanto instalados como aquellos por instalar, que privilegia las tecnologías de la información y la comunicación, que le da impulso y envergadura a la conectividad y a la conexión, la conectividad virtual y la conexión física, que es eficiente en el manejo de las cuestiones que impactan directamente en el medio ambiente, en el environment, ¿no es cierto? Que innova y al mismo tiempo desarrolla líneas eficientes de ejecución en el aseo de la ciudad, en el tratamiento de sus residuos, ya sean los domiciliarios, los comerciales, los patológicos y los de cualquier índole, que se adelanta de alguna manera a las necesidades de su comunidad y que en otros casos también brinda respuestas solventes y sencillas a problemas complejos. ¿No es cierto? Digo, esa es la ciudad que nosotros pensamos
y que para que eso se concrete debe haber líneas de acción concretas, políticas públicas eficientes, recursos efectivamente girados, atendiendo, si se quiere, las demandas que también ya conocemos como prioridad, entre ellas la demanda de seguridad en nuestro territorio, que es una prioridad absolutamente insoslayable. Sí, es lo que más quiere la gente, que solicita obviamente al intendente en este caso, es decir, a la primera línea de gobierno que tienen, las 3 líneas que tenemos a nivel país, en la primera línea que la que puede acceder o a la que quiere acceder el vecino, al intendente es casualmente el pedido de seguridad, a través de reuniones vecinales que se hacen y bueno, y de la ola que hay de asaltos, de robos, en algunos casos violentos. Bueno, lo que se sufrió, lo que se conoció, creo que fue fin de la semana pasada, o principio de esta semana, lo que sucedió en Palomar, acá una localidad vecina, una zona que conozco bien, tiene vía de acceso rápido para el delincuente que pueda escapar, porque tiene la antigua Gaona de un lado, que puede ir de esa parte puede ir hacia el lado de Morón o hacia el lado de Capital, y tiene también la autopista, el acceso está entre medio de esa zona está muy castigada, aparte de una zona residencial, no estamos hablando de un barrio popular, todo lo contrario. Bueno, sufre sinceramente muchos hechos de inseguridad. Conozco bien esa zona, conozco gente que vive O sea, en esa Marcelo, que zona. la inseguridad, digamos, no solamente es de alguna manera la descriptiva de los hechos puntuales, o sea, en los casos que se producen, ya sea a nivel de un comercio, ya sea a nivel de una vivienda familiar, ya sea en el espacio público, digo, sino también la condición que tenemos frente justamente a poder brindar un servicio de seguridad ciudadana adecuado y correcto, cambia la categoría de inversión de la propia ciudad. O Sí. sea, cualquier inversor que pretende desarrollar su emprendimiento en un ámbito geográfico determinado, en un territorio local determinado, eh, hoy mira con mucha atención el mapa del delito del territorio al Sí. cual o en el cual pretende afincarse, ¿verdad? Digo, mejorar grandemente el servicio de seguridad ciudadana implica mejorar las condiciones para efectivamente tener crecimiento económico dentro de nuestra comunidad. Cuanto más insegura es la comunidad, menos inversiones recibe y menos volumen efectivamente adquiere. Mira, en este tema de conectividad que estás nombrando, eh, casualmente la semana pasada hablaba con un colega sobre un cliente que tiene mi colega, que se fue al parque industrial. Y me comentaba, Marcelo, tengo grandes problemas con ese cliente. ¿Cómo? Le digo, se radicó en un parque industrial donde tenés acceso a protección, donde tenés montones de elementos que ayudan y favorecen fundamentalmente más que nada para las industrias. Sí, me favorecen que no tienen conexión de internet, no hay Claro. línea de wifi. Entonces digo, pero ¿cómo pueden armar un parque industrial? Y después empezamos, él se encargó de averiguar, no es un solo parque industrial, es más de un parque industrial donde no tienen conectividad, no pueden poner wifi. Wi-Fi. La verdad que Bueno, la ciudad inteligente que nosotros sí, pensamos, indudablemente, a eso voy, ¿no? Es decir, vamos a aspectos básicos, es una ciudad que piensa vamos a aspectos justamente este tipo de básicos. cuestiones, que geolocaliza mucho mejor también, ¿no es cierto? Que planifica de una manera diferente, porque las cosas es como en la botánica. Digo, el árbol que vos plantás necesita de un tutor para crecer derecho, para que Exacto. ramifique de la manera adecuada, para que en definitiva el ojo del cuidador lo haga crecer de manera adecuada, sostenida y conveniente para el fin que efectivamente fue plantado, ¿verdad? Exactamente. No queremos la idea selvática de la comunidad
en la cual, en todo caso, el animal más fuerte se convierte en el depredador natural, y no está regido por otra ley que no sea la ley de la selva, ¿verdad? O sea, queremos una planificación consistente, queremos inversiones de calidad que sean duraderas en el tiempo, por supuesto también compatibles con los niveles de desarrollo y las expectativas de desarrollo que nuestra comunidad tiene, y al mismo tiempo también estas dos ideas fuerza que recién planteábamos acerca de la conectividad que tiene que ver con la parte virtual y la conexión que tiene que ver con la parte física, que es en definitiva, digamos, la forma en que se conectan las distintas localidades entre ellas y a través de ellas con los distritos vecinos, con los cuales naturalmente formamos una región que debe ser una región de oportunidades también, ¿no es cierto? De intercambio de oportunidades, y de crecimiento, si se quiere, progresivo y al mismo tiempo homogéneo de parte de nuestros vecinos también, ¿no es cierto? Obviamente. Porque no tiene caso que 3 de febrero se desarrolle como comunidad y no lo haga así San Martín, Morón, San Miguel, Hurlingham, Ituzaingó y todos aquellos distritos que podemos tener un vínculo cercano producto de nuestra ubicación geográfica. Este tema da para mucho más, por supuesto. Por supuesto que sí. Lo seguiremos viendo en futuras ocasiones, en futuras emisiones, pero les dejamos sí la idea y al mismo tiempo para nosotros una inquietud que nos mueve, nos moviliza, el hecho de poder pensar las ciudades inteligentes del futuro, pensar los liderazgos ciudadanos como una relación recíproca necesaria, porque esos liderazgos ciudadanos serán también los que de alguna manera nos proyectarán hacia esas ciudades que pensamos, hacia esa ciudad que imaginamos y que ojalá sea 3 de febrero. Nos volveremos a ver, por supuesto, en una nueva emisión de Hora Libre, ya va a ser en aquel momento el volumen número 6. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue una producción del Instituto Ideas de la Libertad. Hasta muy pronto. Está bien, se arregla en tu vivo, no pasa nada, ¿no es cierto? Pero bueno.